Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, vamos a continuar ya con nuestra catequesis de seguimiento de Jesús. En el bloque número 2 ya vamos a comenzar con el tema número 5 del bloque 2, el bloque 2 bajo la mirada del Padre. Le pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, nos ilumine, nos conforte y sea Él quien lleve nuestro caminar siempre iluminados en nuestra conciencia de hacer siempre lo correcto y sobre todo que podamos hacer nuestra la voluntad de Dios en nuestra vida y ponerla en práctica. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén. Como ya les decía, este es el bloque 2, bajo la mirada del Padre, introducción. Después de haber hablado en el bloque anterior de Dios uno y trino, a partir de la confesión básica, creo en un solo Dios, continuamos los 3 siguientes bloques dando doctrina básica sobre el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Este segundo bloque en relación al Padre tiene 4 temas. 5. Fuente y origen de la Trinidad. 6. Padre Todopoderoso Creador. 7. Divina Providencia. Y 8. Como hijos confiados. Estamos a nivel catequético, no teológico, por lo tanto, no nos detendremos en cuestiones que correspondan a la teología, sino a la doctrina esencial, elemental y no obstante completa. Lo esencial de la doctrina está justamente en los credos, el de los apóstoles y el niceno-constantinopolitano, el de la misa, el de San Atanasio y el de San Pablo VI, el credo del pueblo de Dios. El credo es la síntesis, recopilación y concentración de lo esencial. Se enseña a los catecúmenos 15 días antes del bautismo, se les entrega el símbolo de la fe, traditio symboli, y ellos, el día de su bautismo, hacían la confesión de fe, reditio symboli, traditio, reditio, entrega y confesión de fe. Este es un rito antiguo en el que antes, como ustedes saben, no se bautizaban a los niños, sino se bautizaban ya a los adultos, que eran los catecúmenos, y el proceso de preparación era muy largo para realmente ser cristianos. No era como que muy fácil, no era como ir al templo y decir quiero que me bauticen, no. Tenían que pasar por un proceso. Entonces dentro de este rito pues les entregaba la profesión de fe, es decir, el credo, que nosotros ahora ya conocemos así como credo y que no es una oración sino una profesión de fe que contiene los dogmas esenciales de nuestra vida y que pues ya lo habíamos visto en temas anteriores. Y la confesión de fe, ¿no? O sea, ahora ellos confesaban con sus labios, con su boca, esta profesión que ya conocían porque ya se les había dado. Toda esta catequesis combina 2 dimensiones, la dimensión doctrinal y la vivencial, conocimientos claros y asimilados, ordenada y articuladamente a nivel intelectual, como doctrina, pero ante todo vida. La palabra de Dios, más allá que solo conocimientos, debe ser vida y es para transformarla en la vida misma. Debemos de pasar
de la cuestión teórica a la cuestión práctica y espiritual en el por qué estamos tomando esta catequesis. Y esto es importante. Los siguientes bloques, como ya escucharon en la introducción, van a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en una doctrina sencilla, pero también nos tiene que llevar a una relación mejor con Dios Trino y Uno, y que nosotros, sabiendo lo que a cada uno le corresponde como persona de Dios, también el que nosotros podamos relacionarnos mejor y que tengamos conocimientos claros y básicos sobre nuestra propia doctrina. Vamos a iniciar el tema 5, fuente y origen de todo. En Dios todo es uno, igual e idéntico, excepto las relaciones opuestas: paternidad, filiación, aspiración activa y aspiración pasiva. El Padre y el Hijo son diferentes en que el Padre engendra y el Hijo es engendrado. Todo lo demás es idéntico, y luego de los dos procede el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en el tema pasado hablábamos de la Trinidad y hablábamos de la situación consubstancial y en lo que eran iguales y en lo que eran diferentes? Bueno, pues hoy también nos lo está especificando en este tema. Son iguales en todo, en su inteligencia, en su voluntad, pero son diferentes en cuanto a la relación. Uno es padre, otro es hijo y otro pues es esa aspiración activa, que es el amor del Padre y del Hijo, y es el Espíritu Santo. El Padre es la Trinidad, es fuente y origen, no es causa. El Padre no es causa y el Hijo es afecto, ya que la causa es superior al efecto y el efecto inferior a la causa, y todo de forma eterna. No que Él haya sido primero y después apareció el Hijo y después apareció el Espíritu Santo. En Dios todo es presente, todo está siendo, no hay cambio. Sus pensamientos son siempre presentes, sus pensamientos, sus planes en la inteligencia y sus decisiones en la voluntad son eternos. Eternidad y tiempo son dos dimensiones diferentes. Dios es siempre presente, por lo tanto su relación con nosotros es siempre presente. Dios, que es fuente y origen de todo, no precede el Padre al Hijo ni el Hijo al Espíritu Santo. Es siempre todo, desde siempre y para siempre. El tema anterior hablaba de ese misterio de la Santísima Trinidad, por lo tanto, pues yo sé que es difícil que lo podamos entender y explicar. Lo único que nos tiene que quedar claro es que Dios siempre actúa en conjunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tienen una misma voluntad y una misma inteligencia y tienen el mismo tiempo, ¿sí? A lo mejor ustedes, cuando hablamos de Dios Padre, imaginamos físicamente a Dios Padre con la misma figura de Dios Hijo, pero con el pelo canoso y con todos los años, ¿no? Entonces, como una persona mayor, cuando pues Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo tienen el mismo tiempo y la misma y es para siempre, solamente cambia pues esa personalidad, y pues el único que tiene cuerpo pues es Jesús, ¿no? Entonces, pues son figuras que nos hacemos como a nuestra humanidad, sin embargo que no significa que sean exactamente así. El Padre, revelado por el Hijo, es origen primero de todo, autoridad trascendente, amorosa, paternal y maternal. El origen eterno, el Espíritu, se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a la Iglesia por el Padre, en nombre del Hijo y por el Espíritu, una vez que vuelve junto al Padre. El envío del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad, ¿sí? O sea, antes de que Jesús se encarnara y se hiciera hombre y empezara a predicar, el judío o el israelita conocía a Dios como un único Dios. No sabía que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. No había esta división de personas. Por lo tanto, cuando Jesús habla del Padre y Él se nombra Hijo de Dios, pues era algo como difícil de entender en el tiempo de los judíos. Y luego no solamente habla del Padre, del Hijo, sino también del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento había prefiguraciones del Espíritu de Dios, sin embargo, no se pensaba que era un Dios igual, o sea, que no era el mismo Dios en su espíritu. Creían que era como una fuerza que venía de Dios únicamente y no era Dios. Entonces, no tenían esta revelación, pero en el Padre, en Jesús nosotros encontramos la revelación del Padre y del Hijo,
y también la misión que Dios Hijo tenía en la iglesia, en la vida, en esa historia, en ese momento, en esa misión temporal. Se ve al Padre como el principio absoluto sin inferioridad o posterioridad de tiempo. No hay tiempo, son eternos, una misma adoración y gloria. Los tres son igualmente eternos, siempre han existido, no hay momento en el que alguno de ellos haya empezado a existir. ¿Sí? Entonces esto ya lo decíamos, tienen el mismo tiempo, tienen, digamos, la misma edad y los mismos años. Empezaron a existir desde el primer momento. Difícilmente el hombre puede entender esto por ser un ser corpóreo, inmerso en la materia y en el cuerpo, en el tiempo y en el espacio. El tiempo es medida del cuerpo en movimiento. El espacio es el lugar donde un cuerpo se pone en relación a otros cuerpos. Si no hay cuerpo, no hay lugar ni tiempo. Y todo esto no se aplica a Dios. No se puede imaginar la realidad de Dios. Es más fácil ubicar a Jesús en su humanidad. El ser humano necesita tener pruebas para decir que algo existe. Ustedes ahorita, para poder escuchar este tema, requieren de un tiempo, requieren de un espacio. Entonces, si esto no existiera, ustedes no podrían, incluso a veces decimos que no tengo tiempo, o sea, no tengo esa oportunidad. Entonces, si todo esto no existiera, no entenderíamos cómo. Por eso nos es más fácil relacionarnos con Jesús y con Cristo, con Dios Hijo, que con entender la divinidad del Padre y del Espíritu Santo, ya que ellos no tienen esa naturaleza humana. Y por eso, como se los decía hace rato, cuando nosotros imaginamos al Padre, imaginamos o hasta lo recreamos en figuras como la misma imagen de Cristo, pero con muchos años más. Nuestra capacidad humana no es capaz de entender cómo esto puede ser. Por eso es un misterio, pero que nos tiene que ayudar a entenderlo. Entonces, es importante que nosotros dejemos un poco, a lo mejor, estas cuestiones físicas, científicas y humanas para poder comprender un poco o dejarnos iluminar para llenarnos de esa situación de la Santísima Trinidad y sobre todo de Dios Padre. El Padre y el Espíritu Santo no tienen cuerpo, son seres inmateriales pero personales, son personas y diferentes entre sí, y como los seres superiores, inteligentes y libres. La definición occidental clásica de persona es un individuo subsistente de naturaleza intelectual, un ser inteligente y libre. Persona no es aquel que tiene un cuerpo. Persona es aquel, entonces, es un individuo subsistente de naturaleza intelectual, un ser inteligente y libre. O sea, por eso hablamos de tres personas en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque son individuales pero hacen uno solo. Entonces, no son personas porque tengan cuerpo, sino porque tienen una inteligencia y una libertad. Entonces, eso es lo que los hace ser personas. La primera persona es Padre porque tiene un Hijo, el Verbo, segunda persona de la Trinidad, y se aplica esa expresión a nosotros porque nos insertamos en el Hijo. Jesús dice mi Padre y su Padre. Paternidad de un orden diferente. Jesús es hijo natural de Dios y nosotros somos hijos adoptivos. O sea, Jesús es de la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre. Nosotros únicamente pues somos adoptivos en Cristo porque Él nos hace partícipes de esa paternidad de Dios. Entonces, ahora es una paternidad no entendida como humanamente, así como uno tiene un papá que nace muchos años antes que nosotros y nos da esa naturaleza en algún momento, ¿no? No, es padre pues por la función, la definición, no porque se haya dado de la misma naturaleza como en los hombres. Dios solo tiene un hijo, el Verbo de Dios, y nosotros adquirimos las características de hijos e los insertamos en los hijos por la fe y en el bautismo. Si no, seríamos criaturas solamente, y no hijos como los animales. Son criaturas de Dios, pero no hijos, ¿no? Incluso nuestras mascotas las podemos querer tanto, pero no son hijos, son animales, ¿no? Son criaturas. Así Dios mismo, por medio del bautismo, e incluso en los seres humanos, si no se hacen bautizar, pues son criaturas y Dios no los desprovee. Sin embargo, no se convierten en hijos adoptivos de Dios por medio del bautismo. Se le llama Padre porque engendra al Hijo. San Hilario de Poitiers y San Agustín
Explica la generación del Hijo en la línea de la inteligencia y la procesión, el Espíritu Santo en la línea de la voluntad y por lo tanto del amor, ¿sí? Eso es pues parte de lo que tenemos que entender como doctrina, saber que hay una sucesión del Padre al Hijo y del Padre y del Hijo al Espíritu Santo. Al exterior de la Trinidad es origen y fuente de las obras y misiones. El Padre no tiene misiones, a Él no lo envía nadie. El Hijo es enviado por el Padre y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo a su obra de santificación y obra de poder, sobre todo en Pentecostés. En las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misión. El Padre envía a Jesús, a su Hijo, para salvar a los hombres, para redimirlos, mientras que el Hijo envía, junto con el Padre, envían al Espíritu Santo para continuar con la iglesia. Entonces, esas son las misiones, ¿no? La redención y la vivificación y la santificación, sobre todo en Pentecostés, porque no es el único momento en el que actúa el Espíritu Santo, actúa constantemente. Las obras divinas y misiones trinitarias. Las obras son de los tres, las misiones son del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre no tiene misión porque Él es quien envía, Él no es enviado. Dios es amor, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Se atribuye, es importante y está en negritas en su libro, se atribuye la creación al Padre y la salvación al Hijo y la santificación al Espíritu Santo, pero solo el Hijo se encarnó en una humanidad. Se atribuye al Padre la creación, la salvación al Hijo y la santificación al Espíritu Santo, pero es una acción en conjunto. Todo es obra común de las tres personas, porque la Trinidad, así como tiene una misma naturaleza, también tiene una sola y misma operación. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas. Un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas son, por quien son todas las cosas, y uno, el Espíritu Santo, a quien son todas las cosas, ¿no? La misión la tiene Jesús, pero actúa en relación al Padre y al Espíritu Santo. Todas las acciones de Dios son trinitarias, aunque la misión la encabece, por así decirlo, una sola persona. Las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo son las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. La economía divina, obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Es obra común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así toda la vida cristiana es comunión con toda la de las personas sin separar de ningún modo. Y el que da gloria al Padre lo hace por el Hijo y en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. No podemos decir que solamente somos seguidores del Padre, o que solo somos seguidores del Hijo, o que solo somos seguidores del Espíritu Santo. Si realmente creemos en Dios, lo haremos por el Espíritu Santo, en Jesús, al Padre, o al Padre en Jesús por el Espíritu Santo. El último fin de toda la economía divina es la entrada de las criaturas a la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad, lo que en la tradición cristiana se llama inhabitación de la Trinidad en el alma del justo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14:23. Estamos llamados a que vivamos en esa Trinidad Santa. Cuando hablamos de inhabitación, comúnmente pensamos que es inhabitado, o sea, de hecho, incorrectamente decimos inhabitado cuando algo está vacío, pero la inhabitación es más bien el habitar dentro, el estar dentro de. Entonces, estamos llamados a la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo, es decir, a vivir dentro, que la Trinidad viva dentro del alma del justo y el justo viva en la Trinidad Santa. Entonces, para que no nos confundamos con este término de inhabitación, no quiere decir que no viva en nosotros, sino que más bien vivamos dentro de. Y esta cita con la que cierra este tema, Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Con el
hecho de amar a Cristo y hacer lo que Cristo nos pide, cumplimos la voluntad del Padre y no es gratis, es por la acción también del Espíritu Santo. Y como lo decía en párrafos anteriores, nadie que siga a Cristo no es porque sino antes ha sido atraído por el Padre y el Espíritu Santo lo ha movido. Siempre la acción de Dios es trinitaria en todo momento, desde la encarnación en donde el Padre envía al ángel Gabriel, al mensajero, a María, para que el Espíritu Santo la cubriera y entonces Jesús se encarnara. O sea, desde la propia encarnación no fue solamente obra del Espíritu Santo, sino fue obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así tiene que ser siempre nuestra vida y nuestra oración, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, este primer tema entonces nos ayuda a entender que la fuente y el origen de todo es Dios, y Dios también en su persona del Padre, y después iremos entendiendo más sobre lo que el Padre hace en la Trinidad. Terminemos con un momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo precisamente a este Dios trinitario, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que sean ellos quienes nos ayuden a entender siempre esta voluntad de Dios y que podamos llevarla en práctica, que el Padre habite en nosotros junto con el Hijo y el Espíritu Santo, que seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo para poder ofrecer por medio de Cristo nuestra ofrenda al Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.